Ese año, mis padres fallecieron y la empresa familiar estaba al borde de la quiebra. Y yo, en el peor momento de mi hermana, rompí toda relación con ella. 5 años después, su empresa salió a bolsa, alcanzó el éxito y la fama, convirtiéndose en la admirada señora Torres. Un periodista le preguntó a quién estaba más agradecida por todos esos años. La mirada de mi hermana Lucía era gélida, su tono, sarcástico, a ese hermano que me abandonó por dinero. No, rectifico, ya ni siquiera lo considero mi hermano. ¿Y cómo está él ahora? El periodista inició una campaña nacional en Internet para encontrar al hermano de la señora Torres, ofreciendo una recompensa millonaria. Pero no me encontraron a mí, solo hallaron el diario que escribí antes de morir. Cuando el periodista se lo entregó a mi hermana, ella se quedó petrificada. Lo cogió con manos temblorosas, pero un instante después, lo tiró a la papelera. ¿Este es un nuevo truco de Enzo? ¿O es algo que han montado ustedes para dar espectáculo? El periodista negó con la cabeza y recogió mi diario con sumo cuidado. De verdad, es el diario de su hermano antes de morir. En cuanto a su cuerpo, fue incinerado. Nadie lo reclamó, así que el crematorio procedió según el protocolo. Aún no había terminado de hablar cuando mi hermana se puso en pie, enfurecida. Ni se le ocurra pensar que voy a perdonarlo por montar este numerito. Vaya y dígale a Enzo que ahora tengo otro hermano, que para mí él no es nadie. Aunque esté muerto, no me importa en lo más mínimo. El periodista, desconcertado, la miró. Entonces, ¿este diario, qué hacemos con él? Mi hermana Lucía Torres soltó una risa gélida. Léalo en voz alta. Tengo curiosidad por ver qué sarta de mentiras ha podido inventar. El periodista abrió la primera página de mi diario. Querido diario, hola. A partir de hoy, cuento contigo. Supongo que solo tú me harás compañía. Hoy, cuando intentaba fugarme de casa con los regalos que mi familia me había comprado, mi hermana me pilló. No quería ni cruzarme con ella, solo deseaba marcharme sin hacer ruido. Pero mi hermana es una pesada. Me agarró de la mano, suplicándome que no me fuera, diciendo que yo era el único familiar que le quedaba. Por un instante, el corazón me dio un vuelco, pero mantuve mi expresión fría y le espeté: la empresa está en la ruina. ¿Acaso puedes seguir comprándome las maquetas de motos que me gustan? Gasto el dinero sin control. ¿De verdad crees que puedes mantenerme? Antes que vivir contigo pensando en cómo ahorrar cada céntimo, prefiero, además, he conocido a alguien. Pero ella se puso aún más nerviosa. Me preguntó de quién hablaba, me advirtió que no me dejara engañar. Me prometió que trabajaría más duro, que ganaría muchísimo dinero y que se aseguraría de que yo volviera a tener mi vida de príncipe. ¿Y sabes qué le respondí? Prefiero que me engañen. ¿Qué te importa a ti? Si tuvieras agallas, si tuvieras dinero para mantenerme, entonces seguiría siendo tu hermanito y volvería a casa. Pero, ¿cuándo vas a tener dinero? Mi hermana, una mujer tan orgullosa, llegó a arrodillarse para que no me fuera. Patético, ¿verdad? Giré el rostro y, sin que me viera, me sequé una lágrima furtiva. Incluso le di una bofetada, exigiéndole que dejara de agobiarme, que no se interpusiera en mi futuro, y declaré que rompía toda relación con ella. La bofetada la dejó en shock. Se quedó allí, inmóvil, mientras me veía arrastrar mi maleta y alejarme. Lo siento, hermana. Tuvo que doler mucho. Al terminar la página, el periodista respiró hondo. No imaginaba que la señora Torres dependiera tanto de su hermano, pero cuando la cámara enfocó a Lucía, su rostro no mostraba la más mínima emoción. Seguía siendo una máscara de frialdad. Se limitó a decir con indiferencia: me arrepiento de haber sido tan buena con él. Crié a un ingrato. Querido diario, aquí estoy de nuevo. Hoy he ido a otro hospital para hacerme más pruebas. Cómo desearía que el primer diagnóstico hubiera sido un error. Así podría volver con mi hermana y decirle que lo siento. Sé que si le pidiera perdón, ella me perdonaría, como siempre lo ha hecho. Pero en la vida no ocurren tantos milagros. El doctor, un hombre de rostro serio, me preguntó: ¿dónde están tus padres? Tienes un carcinoma hepatocelular primario. Ya está en fase terminal, necesitas ingresar de inmediato. La verdad es que no entendí la mitad de las palabras, pero el miedo a la muerte fue suficiente para que rompiera a llorar. ¿Solo tengo 18 años? El médico me miró con compasión y me extendió la orden de ingreso y el presupuesto. Fui a la máquina de pagos, vi la cifra, y sin más, me escabullí del hospital. Total, estoy usando la extensión de la tarjeta de mi hermana, mejor le ahorro ese dinero. Si de todas formas me voy a morir pronto, ¿qué sentido tiene malgastar su dinero? Cada céntimo que gana le cuesta un mundo.
Desde que el contratista con el que trabajaban nuestros padres se dio a la fuga, el proyecto se vino abajo y la financiación se cortó en seco. Mis padres, sometidos a una presión brutal, no paraban de viajar, y en uno de esos viajes de negocios tuvieron un accidente de coche. Murieron los dos. Toda la carga de la empresa recayó sobre los hombros de mi hermana. Vi con mis propios ojos cómo los acreedores venían a casa y se llevaban todo lo de valor para cobrarse la deuda. Y mi hermana, para poder guardarme el dinero de mis estudios en el extranjero, se arrodilló y suplicó por ello. Pero al final, el banco embargó igualmente los activos. Para saldar las deudas, Lucía tuvo que pedir dinero prestado a todo el mundo. No tenía tiempo para ir al médico, ni dinero para pagar un tratamiento. En cuanto se recuperó, se dio de alta y volvió a la carga, a buscar clientes, a humillarse ante quien hiciera falta. Le rogué llorando que esperara a estar curada para volver a trabajar, pero ella me decía que era fuerte como un roble, que no le pasaría nada. ¿No es un poco tonta mi hermana? Yo solo quería aliviar su carga. Quería decirle que no necesitaba irme al extranjero, que ya no era el niño mimado de antes, que podía renunciar a todo, que podía conseguir un trabajo para ayudarla. Pero ¿quién iba a pensar que, justo en este momento crítico, me tocaría a mí la enfermedad más cara de todas? Querido diario, ¿tú también piensas que soy un completo inútil? El periodista tenía los ojos enrojecidos. Parece que su hermano tenía sus razones para marcharse. Tan joven y con cáncer de hígado, qué terrible. Lucía soltó una risa despectiva. Esa táctica de hacerse la víctima es muy buena. Señor Ramos, no se deje engañar. Enzo es un maestro del engaño. Cuando era pequeño, para no ir a clase, nos hizo creer a todos que se había torcido un tobillo. Toda la familia se volcó con él, lo llevamos corriendo al hospital. Siempre ha sido un actor excelente. Ojalá. Anoche volví a pasar la noche en vela. No es que no quisiera dormir, es que el dolor me lo impedía. La enfermedad avanza, y sin analgésicos, es imposible de soportar. Pero no tengo dinero, y ahora mismo tengo otras prioridades. Si no pago el alquiler, el casero me va a echar a la calle. Parece que al final voy a probar eso que le decía a mi hermana de pequeño, lo de dormir bajo un puente. Antes, cuando leía novelas de aventuras, me parecía genial que los héroes durmieran a la intemperie. Ahora que soy mayor, me aterra no tener dinero. No me quedó más remedio que poner a la venta en internet los regalos que me hicieron mis padres. Eran de las pocas cosas que me había llevado de casa, pero cada vez que alguien se interesaba, ponía cualquier excusa para no vender. En el fondo, no podía desprenderme de ellos. Al final, muerto de dolor y de hambre, no aguanté más y saqué 500 euros de la tarjeta. Lo siento, hermana, he vuelto a gastar tu dinero. Desde que soy pobre, se me ha curado la manía de ser un tiquismiquis con la comida. Una vez, a punto de desmayarme de hambre, llegué a coger un bollo sucio de una papelera y comérmelo. Y la verdad es que estaba bueno. Parece que la pobreza te cura todas las tonterías de niño rico. Fui al supermercado a por una bolsa de panecillos y una garrafa de agua, luego a la farmacia a por analgésicos. El resto lo guardaré para el alquiler. Mi tutor volvió a llamarme. Me dijo que debía seguir estudiando, que con un expediente como el mío era una pena que empezara a faltar a clase. Me dio miedo que llamara a mi hermana, así que le dije que quería dejar los estudios. Pero el tutor llamó a mi hermana de todas formas. Hace un momento, ella me ha llamado. Su voz era dura y distante. Enzo, sé que no quieres tener nada que ver conmigo. No me importa con qué mujer te hayas enredado, pero no deberías abandonar tus estudios por ella, tú que siempre has estado tan orgulloso de ellos. ¿Crees que nuestros padres merecen que caigas tan bajo? Llevaba apenas 10 días sin oír su voz, pero me pareció una eternidad, media vida. Me tapé la boca para que no me oyera sollozar, pero las lágrimas no dejaban de caer. Lucía, te echo tanto de menos. Al otro lado de la línea, ella perdió la paciencia. Como sigas en ese plan, te juro que me olvido de ti para siempre. Mi hermana colgó, y yo me quedé llorando un buen rato. Querido diario, creo que lo mejor será que la bloquee. Mañana iré a formalizar mi baja en la universidad. El periodista, al notar que la señora Torres parecía ausente, hizo una pausa y se secó discretamente una lágrima. Querido diario, me he mudado. La pensión donde estaba costaba 50 euros la noche, era demasiado cara. Me pasé el día pateando la ciudad y al final encontré un sitio en un barrio humilde en las afueras, al sur, por solo 30 la noche. La habitación tiene 4 literas. En la de enfrente duerme un tipo de aspecto extraño que me dio mala espina desde el primer momento. Le eché una mirada de agradecimiento a la chica de la litera de abajo. Se llama Sofía. Levantó la vista y me sonrió. Tú tranquilo,
que yo te cubro las espaldas. Es una chica genial. Esa noche me tomé las pastillas y dormí profundamente. Soñé que mis padres nos llevaban a Lucía y a mí a Disneylandia. Como mi hermana sabía que me encantaba Iron Man, hizo varias horas de cola por mí. Cuando por fin le llegó el turno, gritó mi nombre y me empujó hacia el actor disfrazado de Iron Man. Por fin podía hacerme una foto con mi héroe. Sonreí tanto que se me cerraron los ojos. Papá, mamá y Lucía me miraban felices a poca distancia. Pero cuando terminé la foto y me di la vuelta, ya no estaban. El cielo, que antes estaba despejado, se volvió negro de repente. Me entró el pánico. Por más que los buscaba, no aparecían. Me desperté sobresaltado, empapado en sudor frío. Sofía me miraba con preocupación. ¿Estás bien? Negué con la cabeza. Me preguntó por qué estaba viviendo en un sitio así, y se lo conté todo. No sé por qué, pero sentí que podía confiar en ella. Cuando terminé de hablar, no dijo nada. Simplemente me abrazó. Su abrazo era cálido. Sofía me contó que era huérfana y que, tras ser adoptada, su padre adoptivo la maltrataba. No pudo soportarlo más y se escapó. Desde la adolescencia se ha buscado la vida en la calle, ha conocido a gente de todo tipo y ha aprendido a defenderse. A un chico como tú, me dijo, tengo que protegerlo yo. Me enseñó un montón de trucos para ahorrar, ir a los supermercados a buscar productos caducados, porque algunos te dan una pequeña indemnización y otros simplemente te dejan llevártelos gratis. O ir al mercado al final del día a recoger las hojas de verdura que desechan las vendedoras, quitas lo pocho, lo hierves, y ya tienes algo que llevarte a la boca. Sofía también me consiguió algunos trabajos esporádicos para ganar un dinero extra. En una tarde gané 60 euros. Con el dinero en la mano, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como un completo inútil. Pensé que si pudiera ganar eso cada día, podría incluso dejarle algo de dinero a mi hermana cuando yo ya no estuviera. Al pensar en eso, se me escapó una risa. Sofía me miró como si estuviera loco. ¿Te pones así de contento por 60 euros? Me dio un golpecito en la frente y dijo, no tienes remedio. Aparte de tener que vigilar al tipo raro ese, había que darse prisa para ducharse y meterse en la cama, porque en la pensión cortaban el agua y la luz a las 10 en punto. La verdad es que, durante el tiempo que pasé aquí, fui bastante feliz. Ya casi es la hora del apagón. Buenas noches. El periodista se percató de que, al leer la palabra tipo, incluso la impasible señora Torres había apretado los puños discretamente. Quizás, pensó, no detestaba a su hermano tanto como aparentaba, pero un instante después, desechó la idea pensando que había sido su imaginación. Pasó a la página siguiente y continuó. Querido diario, me he ido. Ayer, Sofía me vio toser sangre. A pesar de que apenas tiene ahorros, insistió en llevarme al médico. No le había contado que estaba enfermo, solo le dije que me había ido de casa por una pelea con mi hermana. Pero no la pude engañar. Quizás de verdad soy un gafe. No quiero ser una carga para mi hermana, y mucho menos para esta chica tan increíble que acabo de conocer. Me había contado que estaba ahorrando para montar su propio taller mecánico y tener un hogar. No voy a dejar que te mueras tan joven, me dijo, con una determinación feroz en la mirada. Yo sonreí y asentí, pero por dentro estaba pensando, adiós, Sofía. A la mañana siguiente, muy temprano, me marché sigilosamente con las pocas cosas que tenía. Estoy escribiendo esto en cuclillas y se me han dormido los pies. Un momento, necesito estirarlos. Vale, ya está. Últimamente estoy mucho peor. Ya he empezado a vomitar sangre. Acabo de tener otro ataque. La gente que pasaba se asustó al verme, se apartaban de mí y me señalaban. Me hice un ovillo y tardé un buen rato en atreverme a levantar la cabeza. Entonces me di cuenta de que una gota de sangre había manchado el diario. Intenté limpiarla con la mano, pero solo conseguí extender más la mancha. Lo siento, querido diario, por haberte manchado. No era mi intención, es que no puedo controlarlo. Mientras estaba en cuclillas intentando recuperarme, una señora con ropa humilde se acercó y me puso unas monedas en la mano. Intenté devolvérselas, pero ella las dejó caer y se marchó deprisa. La seguí a distancia y vi que estaba con su marido, que iba en silla de ruedas y llevaba en brazos a un niño muy pequeño. La mujer se arregló el pelo, le dio un beso al bebé en la mejilla y siguió pregonando su fruta. Me quedé allí esperando mucho tiempo, hasta que se hizo de noche. Tenía medio cuerpo entumecido por el frío, y a ella todavía le quedaba casi todo el género por vender. La mujer suspiró. Su marido le dijo unas palabras de consuelo y empezaron a recoger, dejando al bebé en una cesta a un lado. Me puse la capucha, me acerqué deprisa, aprovechando un descuido,
le metí el dinero que me había dado entre la ropa del bebé. No está mal la historia, casi me conmueve, interrumpió Lucía. ¿Se ha quedado sin Blanca y ahora se dedica a escribir novelas para ganar dinero? Señor Ramos, no hace falta que siga leyendo. Es ridículo que haya perdido tanto tiempo sentada aquí escuchando esto, dijo, cortante. Ya que se hace el muerto y no tiene el valor de dar la cara, pues lo daré por muerto de verdad. Total, a mí no me importa. Dicho esto, se levantó y se marchó sin la más mínima vacilación. La entrevista terminó de forma abrupta. Sin embargo, ese programa se hizo viral. Alguien rescató noticias de hacía 5 años que mostraban a la señora Torres entrando y saliendo de una clínica de salud mental justo después de romper la relación con su hermano. Se empezó a especular que la muerte de sus padres y la traición de Enzo le habían provocado una depresión severa, y que, cuando la empresa empezó a recuperarse, había acogido a un nuevo chico, tratándolo como un hermano. El diario de Enzo, por su parte, desató un intenso debate en las redes. Algunos lo tachaban de farsante, acusándolo de fingir su propia muerte para llamar la atención. Decían que había abandonado a su hermana por dinero, dejándola sola ante la quiebra de la empresa y causándole un trauma irreparable, y que ahora, al verla triunfar, intentaba dar lástima para ganarse la simpatía del público, inventándose un diario como ese. Lástima que la señora Torres ya tiene un nuevo hermano, comentaban otros. Dicen que para su 18º cumpleaños le alquiló un parque de atracciones entero y le regaló un deportivo de edición limitada. Lo tiene entre algodones. Otros, sin embargo, creían que podía haber algo más en la historia. El diario parecía muy real, los sentimientos, sinceros. No creían que alguien capaz de escribir algo así fuera una persona superficial y materialista. Fuera como fuese, todo el mundo estaba ansioso por saber qué más contenía el diario de Enzo. Buscando mantener el interés del público, el periodista de la cadena volvió a contactar a la señora Torres para preguntarle si autorizaba la publicación del resto del diario. Ya fuera por incredulidad o por pura indiferencia, su asistente comunicó que la señora Torres dejaba el diario en manos de la cadena y que les daba igual si lo publicaban o lo destruían. El asistente añadió que la señora Torres había dejado claro que solo tenía un hermano, Mateo. Parte del público se sintió satisfecho. A ver si sigue con el teatro, si a ella ni le importa. Con la autorización concedida, la cadena no tardó en anunciar un programa en directo titulado El diario de Enzo Torres. En pantalla, el señor Ramos apareció con rostro solemne. Al igual que todos ustedes, no he leído este diario previamente. Con el permiso de la señora Torres, hoy lo compartiré con la audiencia. Les pido, por favor, que sean respetuosos en sus comentarios. Cientos de miles de espectadores se conectaron al instante, superando el 1.000.000 en menos de un minuto. Todo el mundo esperaba a que el señor Ramos abriera aquel diario. Mientras tanto, en la mansión Torres, el asistente, Marcos, miraba a su jefa con expresión compleja. Tras mucho dudar, se atrevió a decir: «Señora Torres, el programa va a empezar». Ella ni siquiera levantó la vista. «Ya he dicho que no quiero volver a saber nada de él». El señor Ramos respiró hondo y abrió el diario. «Querido diario, hoy he encontrado un perrito». Al principio no pensaba hacerle caso, pero me seguía a todas partes, arrastrando una pata herida y gimiendo sin parar. Pensé que en mi situación era imposible que pudiera cuidarlo, así que hice de tripas corazón y seguí mi camino. Pero apenas di 2 pasos, me di la vuelta. En el instante en que lo cogí en brazos, los ojos del cachorro se iluminaron y empezó a lamerme la mano sin parar. Suspiré. Seguro que se había dado cuenta de que soy un blando. Decidí llamarlo Vida, con la esperanza de que tuviera suerte y viviera mucho tiempo, no como yo. Lo llevé a una clínica veterinaria. Solo la consulta y las pruebas me dejaron sin un céntimo. La operación que necesitaba costaba 2.000 euros. Si no lo operaban, moriría. Miré a Vida, que temblaba en mis brazos, y le supliqué al veterinario: ¿podría traerlo en unos días para la operación? Es que ahora mismo no tengo dinero. No se puede esperar más. Como mucho, mañana, me dijo. Salí de la clínica con Vida en brazos y me senté en un bordillo, sin saber qué hacer. Empecé a hablar con él. «¿Eres tonto, Con toda la gente rica que hay por ahí, y tenías que escogerme a mí, un tipo que se está muriendo. Y para colmo, estoy sin un duro. ¿De dónde se supone que voy a sacar 2.000 euros?» El cachorro no entendía mis palabras, solo movía la cola contento, como si celebrara que por fin tenía un hogar. Al verlo, se me volvieron a humedecer los ojos. Por él, no me quedó más remedio que ir a un cajero. Dudé un momento antes de teclear la cifra: 2.000 euros. «Es la última vez, hermana», pensé.
Esta es la última vez que gasto tu dinero. Pero la tarjeta fue rechazada. Mi hermana la había cancelado. El corazón se me encogió. Aunque era lógico, yo mismo había dicho que rompía con ella, no tenía ninguna obligación de seguir dándome dinero. No quería volver a contactarla, pero no tenía otra opción. Por vida, la saqué de mi lista de bloqueados y la llamé. El teléfono sonó y sonó. Justo cuando pensaba que no iba a contestar, descolgó. Se oyó un bufido de desprecio. ¿Ya te arrepientes? ¿Me contactas después de haberme bloqueado? ¿No eras tú el que quería romper toda relación conmigo? ¿O es que te has quedado sin dinero? Sus palabras me dejaron mudo. Quería colgar en ese mismo instante, pero Vida se removió en mis brazos, recordándome por qué llamaba. Necesito 2000 euros, conseguí decir. Hubo un silencio al otro lado, y luego su voz, cargada de reproche. Llevas todo este tiempo sin dar señales de vida. No preguntas si como, si duermo, si te echo de menos. Solo llamas para pedir dinero, ¿no es así? Me mordí el labio con tanta fuerza que noté el sabor salado de la sangre en la garganta y me lo tragué. Sí, respondí, como un autómata. Me pareció oír un sollozo ahogado al otro lado. Muy bien. ¿Quieres dinero? Te lo daré todo. ¿Estás contento ya? Fui una ilusa por pensar que aún te quedaba algo de decencia. Enzo, de verdad que no tienes corazón. A partir de hoy, tú y yo ya no somos hermanos. Y colgó. No pude contenerme más. Me desplomé en el suelo, abrazado a Vida, y vomité. Era casi todo sangre, pero al caer sobre el asfalto oscuro, apenas se notaba. Vida debió de asustarse, porque no paraba de gemir y de lamerme la cara. Lo acaricié para tranquilizarlo, pero yo estaba como anestesiado. El dolor del corazón era mucho peor. Miré el móvil. Mi hermana me había transferido 20.000 euros. Cuando intenté devolverle el dinero que sobraba, vi que me había bloqueado. Me quedé abrazado a Vida, llorando durante mucho tiempo. Ahora lo sabía, mi hermana me había abandonado de verdad. Antes, era yo quien deseaba que me olvidara, que rompiera conmigo. Pero ahora que lo había hecho, sentía un dolor tan grande que me costaba respirar. Vida, ya no tengo hogar. En el chat del directo, los comentarios se agolpaban. Aunque este tío se lo esté inventando todo, la historia es para llorar. Estoy hecho un mar de lágrimas. Siga leyendo. ¿Qué pasó con Vida? El perro no habla, solo celebra que tiene un hogar, justo en el corazón. Todavía quedaban algunos comentarios que acusaban a Enzo de farsante, pero eran una minoría. La preocupación principal de la audiencia ahora era el destino de Vida. Presionado por los espectadores, el señor Ramos se recompuso y pasó a la siguiente página. Querido diario, ha pasado un tiempo, te traigo buenas noticias. Operaron a Vida y ya está completamente recuperado. El único problema es que es un perro increíblemente mimoso. Me sigue a todas partes, y hasta duerme acurrucado a mis pies. Y ahora, la mala noticia, mi enfermedad ha empeorado. No sé cuánto tiempo me queda, quizás menos de un mes. Ahora, cuando voy a la farmacia a comprar analgésicos en grandes cantidades, me miran con desconfianza, como si fuera un. Por suerte, todavía guardo el informe médico. Después de insistir un poco, suelen ablandarse y me los venden. Pero los analgésicos cada vez hacen menos efecto. Para poder dormir, tengo que tomar dosis más altas. Ayer, mientras repartía publicidad, me desmayé en plena calle. Vida se llevó un susto de muerte. No paraba de lamerme la cara y ladrar, hasta que al final alguien se acercó y llamó a una ambulancia. Otro dineral para el hospital. Hice cuentas con amargura. No solo no había cobrado por el trabajo, sino que encima había perdido dinero. Tiene que ingresar de inmediato, me dijo el médico, y tenemos que avisar a su familia. Si sigue así, es posible que muy pronto. No terminó la frase, pero entendí perfectamente lo que quería decir. Le di un par de excusas y me marché del hospital a toda prisa. Ni hablar de ingresar, eso cuesta una fortuna. En la puerta me encontré a Vida, que en cuanto me vio, se abalanzó sobre mí. Pero por la noche, el dolor volvió a impedirme dormir. No paraba de dar vueltas en la cama. Vida notó mi sufrimiento. Estaba muy inquieto, pero no podía hacer nada, así que se acurrucó a mi lado y empezó a lamerme, como si estuviera a punto de llorar. Apenas tuve fuerzas para levantar la mano y acariciarlo, pero al instante siguiente, tuve que salir corriendo al baño. Me abracé al inodoro y vomité hasta que sentí que no me quedaba nada dentro. No sé cuánto tiempo pasó. Vomité hasta casi perder el sentido. Recuperé la consciencia gracias a los lametones de Vida. Me miré al espejo y me di un susto. ¡Qué aspecto tan horrible! El pelo ralo, la piel amarillenta, mis mejillas, antes redondas,
ahora están tan hundidas que se me marca la punta de la barbilla. Mi hermana solía bromear diciendo que con mi cara de niño, parecía inofensivo. Ahora parece que me voy a quedar con esta cara para siempre. Ser joven eternamente no es tan bueno como parece. Yo quería crecer, poco a poco. Quería estar al lado de mi hermana, verla triunfar, formar una familia y ser feliz. Me lavé la cara y me di unas palmadas en las mejillas para darme ánimos. Al menos tiene una ventaja, mi hermana no puede verme con este aspecto. Se llevaría un susto de muerte. Me tomé los analgésicos y conseguí quedarme dormido, pero a medianoche me desperté ardiendo en fiebre. Querido diario, ¿cómo duele? La verdad es que echo muchísimo de menos a mi hermana. Me gustaría volver a verla, aunque solo fuera una vez, de lejos. No es un deseo tan descabellado, ¿verdad? Voy a salir a verla. Me llevaré a Vida conmigo. Me he preparado para la ocasión, gorra, mascarilla y una gabardina negra. Parezco un detective. Solo quiero verla de lejos, nada más. Querido diario, ya he vuelto. Mi hermana sigue tan guapa y elegante como siempre. Está más alta, pero también más delgada. Mi plan era verla un instante y marcharme, pero parecía muy triste. Y eso que ella siempre ha sido muy risueña. Sin pensarlo, empecé a seguirla. No entendía por qué iba a un hospital, por qué iba a la consulta de un psicólogo. Cuando se fue, le pregunté a su médico. Al principio se negó a decirme nada, alegando la confidencialidad del paciente. Pero después de mucho insistir, suspiró y me contó lo que le pasaba. Mi hermana estaba enferma, muy enferma. La muerte de nuestros padres fue un golpe durísimo para ella, pero mi marcha la sumió en un sentimiento de culpa terrible. Creía que había fracasado, que no había sabido cuidarme y que por eso la había abandonado. Por mi culpa, Lucía había empezado incluso a autolesionarse. Rompí a llorar, y entre lágrimas, se me escapó una risa amarga. ¡Qué tonta es mi hermana! El inútil soy yo, el que solo le traería problemas. Lucía es la mejor hermana del mundo. Era capaz de ahorrar la paga de todo un año para comprarme un regalo de cumpleaños carísimo. Le plantaba cara a los matones que se metían conmigo en el colegio, aunque eso le supusiera un castigo. Y cuando murieron nuestros padres, se encargó de todo, soportando ella sola toda la presión para que a mí no me faltara de nada. ¿Cómo podría yo despreciarla? El señor Ramos se detuvo y mostró la página a la cámara. El público pudo ver que, además de la caligrafía nítida, la hoja estaba arrugada y manchada, como si se hubiera mojado con lágrimas. Debió de llorar mucho mientras escribía esto, dijo el periodista, con los ojos también húmedos, intentando controlar el temblor de su voz. Soy un completo inútil, no puedo hacer nada. Vi cómo mi hermana pasaba a mi lado y no tuve el valor de acercarme a abrazarla. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo, pero ella apartó la vista. No me reconoció. Es normal, con el aspecto que tengo, parezco un fantasma. Es mejor que no vuelva a verme. No quiero que sufra. Querido diario, he tomado una decisión. Antes que morir así, consumido por el dolor. ¿Crees que hago lo correcto? La enfermedad me tiene la cabeza hecha un lío. A menudo hablo contigo, o con Vida, como si pudierais responderme. Pero, ¿qué hago con Vida? No puedo abandonarlo sin más. He pensado en dejárselo a mi hermana, para que le haga compañía y para que alguien lo cuide. ¡Qué idea tan brillante! Pero acabo de caer en la cuenta, mañana es mi cumpleaños. Aguantaré un día más. No quiero morir el día de mi cumpleaños. El año pasado, para mi 17º cumpleaños, mis padres me regalaron un equipo de gaming de edición limitada. Recuerdo a mi padre dándome palmadas en la espalda, riéndose y diciendo que era el chaval más genial del mundo. Mi hermana me regaló un reloj automático carísimo, con una esfera que brillaba bajo la luz. Pero todos esos regalos fueron embargados hace tiempo. Ahora solo me quedan los que no tenían mucho valor material. Los llevo conmigo a todas partes. Ni siquiera cuando no tenía dinero para comer fui capaz de vender uno solo. Por las noches, duermo abrazado al oso de peluche que me regaló mi madre cuando cumplí 8 años. Es como abrazarla a ella. Mis padres y mi hermana me prometieron que, para mi 18º cumpleaños, me organizarían una fiesta por todo lo alto para celebrar la mayoría de edad de su principito. Pero ahora, el único que está a mi lado es Vida. Lo abrazo y siento que es el único calor que me queda en el mundo. Vida pareció notar mi tristeza. Empezó a lamerme las manos y la cara con su lengua húmeda, como si intentara darme calor. Me hizo cosquillas y le di un beso entre risas. Fui con él en brazos a una pastelería. Quería comprarme un pequeño pastel. Antes, en mis cumpleaños,
No me hacían mucha gracia las tartas de varios pisos que me compraban mis padres. Ahora, después de tanto tiempo, se me hacía la boca agua solo de verlas. Me quedé un buen rato mirando los precios, que rondaban los 100 euros. La dependienta se acercó, impaciente. ¿Vas a comprar algo? Si no, no molestes. Luego miró de reojo a Vida, que llevaba en brazos, y frunció el ceño. Aquí no se admiten animales. Pero si acababa de ver a un chico con un caniche. Quizás era porque Vida estaba sucio. No tenía dinero para llevarlo a que lo bañaran. Me disculpé varias veces y pedí el pastel más barato que tenían, una magdalena de chocolate de 2 euros. Busqué un banco en un parque y me senté con Vida en el regazo. No tenía velas, así que me las imaginé. Cerré los ojos y pedí un deseo, que Vida estuviera siempre bien, que mi hermana triunfara, que tuviera una vida larga y fuera feliz para siempre. Abrí los ojos y le di un trozo de la magdalena a Vida. Se lo comió muy contento, como si celebrara mi cumpleaños. A mí se me hacía la boca agua, pero apenas di un par de bocados. Tuve que apartarme y lo vomité todo. Después, llevé a Vida a una peluquería canina. Gasté 20 euros en que lo bañaran. El dueño dijo que nunca había visto un perro tan bueno. Cogí a Vida en brazos. Estaba limpio y olía bien. Respiré hondo su aroma. Vida es el mejor regalo que me ha dado la vida, y ahora quiero entregarle ese regalo a mi hermana. Espero que ella lo cuide por mí, y que él pueda hacerle compañía en mi ausencia. Y el dinero que queda en la tarjeta, los casi 20.000 euros, también se los dejaré, los deslizaré por debajo de su puerta. Si todo sale según lo previsto, esta será mi última entrada. Mañana me iré a otro mundo, a reunirme con mis padres. Querido diario, te echaré de menos. Vida, cuidaré de ti desde donde esté. Y a ti, hermana, te protegeré siempre. Cuando parecía que el diario había terminado, el señor Ramos, casi por inercia, pasó a la siguiente página. Había algo más escrito. Perdóname, Vida, no supe cuidarte. ¿Pensó mi hermana que ya tenías dueño? ¿O es que no te quiso? Estaba escondido cerca, esperando a que ella te recogiera para marcharme. Pero te soltaste de la correa y corriste hacia mí. Si te hubiera entregado a ella en mano, quizás no habría pasado nada. Le supliqué entre lágrimas a Vida que no se fuera, que no me dejara, que no me dejara. Pero él, con un último esfuerzo, levantó la cabeza, gimió suavemente, me lamió la cara y cerró los ojos para siempre. Lo abracé y empecé a cantarle una nana. Duerme, mi perrito, duerme sin temor. Mientras cantaba, no podía parar de llorar. Enterré a Vida en la pequeña colina que hay junto a la tumba de mis padres. Esta noche la luna no está llena, pero brilla con fuerza. No puedo esperar más. Vida, espérame, no corras mucho. Ya voy a tu encuentro. Y a vosotros, papá, mamá y hermana, adiós. El señor Ramos terminó de leer el diario, con los ojos anegados en lágrimas. El chat del directo explotó. ¿Qué? Vida ha muerto. Y Enzo también. ¡Qué cruel! Con matarse a sí mismo ya bastaba, porque tenía que matar también al perro. Con el perro no, por favor. ¿Pero Enzo está muerto de verdad o es mentira? ¿Es parte del show? Que alguien me lo diga. El señor Ramos, con voz grave, se dirigió a la audiencia. Según los registros policiales y la investigación que hemos llevado a cabo, Enzo Torres falleció hace 5 años. No es una actuación ni un engaño. Les pido, por favor, respeto por el difunto. En cuanto al diario, quedará bajo nuestra custodia. No haremos más declaraciones al respecto. Gracias a todos. Y con esas palabras, el señor Ramos dio por finalizada la emisión. La curiosidad del público no quedó satisfecha, así que inundaron el perfil de Twitter de la señora Torres con mensajes privados y comentarios. El tema se convirtió en tendencia nacional. El diario de Enzo Torres es real. Fue entonces cuando Sofía, la chica del diario, publicó un mensaje. ¿Enzo ha muerto? Lo siento mucho. Se marchó sin decir adiós y lo busqué durante mucho tiempo, pero no lo encontré. Me siento tan culpable. Si lo hubiera llevado al médico antes, quizás no se habría ido tan pronto. Quizás no lo habría pasado tan mal. La mayoría de la gente dudó de su historia, hasta que publicó una foto en la que salían los dos. El chico de la sonrisa radiante que aparecía en ella era, sin lugar a dudas, el mismo de las fotos de Enzo que ya circulaban. Fue entonces cuando todo el mundo la creyó. La noticia cayó como una bomba. El diario era real. Todo el país lloraba la muerte de Enzo y Vida. Las redes se llenaron de hashtags. Enzo y Vida os llevamos a casa. Estáis bien al otro lado. La conmoción llegó finalmente a oídos del asistente de la señora Torres. Tras mirar su móvil durante un largo rato,
se acercó a ella con cautela. «Señora Torres, ¿recuerda haber visto un perro hace 5 años? De color beige». Lucía lo miró, extrañada, pero asintió al cabo de un instante. «Sí, un día, al volver del trabajo, había un cachorro atado a la verja de casa. Era de color crema, con la nariz rosada. Estaba muy limpio y era adorable. Se notaba que tenía dueño. Recordé que a él también le encantaban los animales, así que me acerqué a acariciarlo. El cachorro era muy dócil, no paraba de mover la cola. Supuse que su dueño volvería por él, así que entré en casa. Poco después, oí un gran revuelo en la calle y me asomé a la ventana para ver qué pasaba. Había un chico en medio de la calzada, abrazando al cachorro y llorando a lágrima viva. Supuse que sería su dueño. Por lo visto, el perro, al no ver a su amo, se había puesto nervioso, se había soltado de la correa y un coche lo había atropellado. El asistente se quedó de piedra. En ese momento, le vibró el móvil. Abrió el archivo que acababa de recibir y sintió que se le helaba la sangre. «Señora Torres, lo siento. He estado investigando a sus espaldas sobre el diario y el paradero de su hermano. Es verdad, está muerto. La policía registró su fallecimiento hace 5 años. El certificado es auténtico, no hay falsificación posible. Se suicidó ingiriendo veneno. Y el diario también es real». Sin atreverse a mirar la reacción de su jefa, el asistente le mostró las noticias en su móvil. «Mire, todo lo que le pasó a Enzo. Su diario se ha hecho público hoy. He pensado que querría saberlo». Antes de salir, se detuvo en el umbral y añadió: «Su hermano lo pasó realmente mal». Marcos salió del despacho de la señora Torres y cerró la puerta con delicadeza. Tras el suave clic de la cerradura, el mundo pareció quedar al otro lado. En la oficina solo quedaron Lucía y el informe que sostenía en sus manos, un informe que pesaba como una losa. El aire se volvió denso, irrespirable. La coraza de frialdad e indiferencia que había mantenido a duras penas se hizo añicos, como un globo que se pincha. No tuvo valor para abrir el informe. Se limitó a rozar el borde del papel con las yemas de sus dedos helados. En su mente, se agolpaban imágenes de la entrevista, la opresión en el pecho cuando el periodista sacó el diario, las punzadas de duda que había ignorado al escuchar su contenido, y aquella frase: «para que alguien cuide de vida», que en su momento le pareció una mentira burda y que ahora se le clavaba en el alma como un puñal envenenado. Finalmente, con manos temblorosas, abrió el informe. La primera página era una fotocopia del certificado de defunción. Frío, burocrático, en blanco y negro. Nombre: Enzo Torres. Sexo: masculino. Fecha de defunción: aquel otoño, hacía 5 años. Apenas 3 meses después de su última llamada. Causa de la muerte: suicidio por ingesta de veneno. Lugar del hallazgo: un bosquecillo junto al río, en las afueras de la ciudad, cerca del cementerio donde, según su diario, reposaban las cenizas de sus padres. Descubierto por un anciano que paseaba al amanecer. Procedimiento: al no ser reclamado el cuerpo, fue incinerado según el protocolo. Las cenizas, tras el periodo de espera reglamentario, fueron esparcidas. Cada palabra era un cuchillo sin filo que le desgarraba el corazón. Y esas dos, no reclamado, fueron como una bofetada en pleno rostro. ¿Qué estaba haciendo ella en aquel entonces? Ahogándose en la rabia y el dolor de sentirse traicionada. Cegueramente en una de sus sesiones de terapia, o forzando una sonrisa en alguna recepción de negocios. Ni siquiera se le había pasado por la cabeza comprobar si de verdad seguía vivo en alguna parte. El informe incluía copias de las fotos de la escena del crimen. La calidad era mala, pero se distinguía lo suficiente. Un joven, tan delgado que parecía un esqueleto, apoyado tranquilamente contra el tronco de un árbol. Llevaba la gabardina negra que mencionaba en el diario, y la capucha le cubría casi todo el rostro. Abrazaba con fuerza un oso de peluche marrón, viejo y desgastado. Lucía lo reconoció al instante. Era el que mamá le había regalado por su 8º cumpleaños. Lo había conservado todo ese tiempo. Había otra foto que mostraba el diario, a su lado, cuidadosamente envuelto en una bolsa de plástico, como para protegerlo del rocío. Hasta el último momento, había protegido aquel diario, su único confidente. La respiración de Lucía se volvió entrecortada, y las lágrimas le nublaron la vista. Se llevó una mano a la boca, pero no pudo reprimir un sollozo desgarrador que brotó desde lo más hondo de su ser. Las lágrimas que creía agotadas brotaron sin control, calientes, quemándole la piel. «Enzo, Enzo, mi Enzo», susurró, con una voz tan rota que no parecía la suya. No era una farsa, no era una invención.
Él de verdad estaba enfermo, de verdad estaba en la miseria, de verdad había pasado sus últimos días soportando el dolor y la indiferencia del mundo, y aún así, no había dejado de pensar en ella, su desastrosa hermana. Le había dicho todas aquellas cosas horribles, la había alejado de la forma más cruel posible, no por odio, sino por un amor tan grande que prefirió cargar él solo con toda la culpa y el sufrimiento antes que convertirse en una carga para ella. ¿Y ella? ¿Qué había hecho ella? Se había creído su actuación, lo había odiado durante 5 años. Incluso al enterarse de su muerte, había sido capaz de decir aquella monstruosidad: aunque esté muerto, no me importa. Había cogido a otro chico, Mateo, intentando llenar su vacío con un sustituto, pero nunca, jamás, había intentado comprender por qué él había sido tan tajante aquel día. El remordimiento y la culpa la anegaron como una marea embravecida. Recordó su última llamada, su propia voz, cruel: te lo daré todo. ¿Estás contento ya? Fui una ilusa por pensar que aún te quedaba algo de decencia. Enzo, de verdad que no tienes corazón. Y después, colgar y bloquearlo. ¿Cuánto le habrían dolido aquellas palabras? ¿Vomitaría sangre justo después? ¿Se quedaría llorando, abrazado a aquel perrito, a vida? El dolor, contenido durante tanto tiempo, finalmente estalló en un grito desgarrador, un aullido de pura agonía. Lucía no pudo más. Se deslizó de la silla y cayó de rodillas sobre la alfombra. Se acurrucó como una niña perdida y rompió a llorar, un llanto cargado de desesperación, de culpa y de un dolor que ya no tenía remedio. Golpeaba el suelo con los puños, clavando las uñas en la lujosa alfombra. Podría haberlo salvado. ¿Cómo es posible que no lo reconociera? La idea la torturaba. Aquel día, a la salida de la consulta del psicólogo, aquel detective con gorra y mascarilla, tan esquelético, era su Enzo. Él la había mirado, y ella, simplemente, había apartado la vista con indiferencia. Si se hubiera detenido, si se hubiera acercado a preguntarle, sí. Pero en la vida no existen los sí. Fuera del despacho, Marcos y la secretaria se escuchaban los gritos de dolor. Se miraron entre ellos, con una mezcla de preocupación y lástima, pero ninguno se atrevió a entrar. Sabían que la señora Torres necesitaba ese desahogo, necesitaba enfrentarse a aquella verdad sangrante. Lucía lloró hasta quedarse sin voz, hasta que sintió que ya no le quedaban lágrimas, solo espasmos y sollozos ahogados que sacudían su cuerpo. Se quedó tendida en el suelo, con la mirada vacía fija en la opulenta lámpara del techo, sintiendo que el mundo entero se había quedado sin color. Al día siguiente, Lucía no fue a la oficina. Marcos, después de gestionar los asuntos más urgentes, fue a su casa al atardecer, preocupado. Abrió la puerta con su llave de repuesto y lo recibió una bofetada de olor a alcohol. El salón estaba hecho un desastre, con botellas vacías esparcidas por todas partes. Lucía, todavía con el traje del día anterior, estaba hecha un ovillo en una esquina del sofá. Tenía el pelo revuelto, los ojos rojos e hinchados y marcas de lágrimas secas en las mejillas. En la mano, apretaba con fuerza la fotocopia del diario. Señora Torres, dijo Marcos, acercándose con cautela. Lucía levantó la cabeza lentamente. Su mirada estaba perdida, y tardó un momento en enfocar el rostro de Marcos. Marcos, su voz era un susurro ronco, casi inaudible. Me odiaba. Al final, ¿me odiaba? A Marcos se le encogió el corazón. Se arrodilló a su lado y le quitó con suavidad la botella vacía de la mano. Señora Torres, por lo que dice el diario, el joven Enzo nunca la odió. Hasta el último momento, solo deseaba que usted fuera feliz. ¿Feliz? Lo perdí. ¿Qué derecho tengo yo a ser feliz? Intentó alcanzar otra botella, pero Marcos se lo impidió. Señora Torres, no puede seguir así. Si el joven Enzo la viera destruyéndose de esta manera, no podría descansar en paz. Lucía susurró, mientras nuevas lágrimas le resbalaban por las mejillas. Le daba tanto pánico el dolor. ¿Qué miedo tuvo que pasar, muriendo solo? Vida ya no estaba con él. Al final, solo le quedaba el oso que le regaló mamá. No pudo decir más. Solo lloraba en silencio. A Marcos le costó un gran esfuerzo llevar a Lucía hasta la cama. Le dio un poco de agua y la observó mientras caía en un sueño intranquilo, con el ceño permanentemente fruncido. Marcos suspiró. Sabía que necesitaba tiempo, pero en ese estado, ¿qué sería de la empresa? ¿Y de ella misma? Los días siguientes, Lucía fue otra persona. Dejó de ir a la oficina, se negó a atender ningún asunto y se encerró en casa con la única compañía del alcohol. Intentaba ahogar sus pensamientos, pero en la neblina de la borrachera, la imagen de Enzo se volvía aún más nítida, el niño que la seguía a todas partes llamándola hermana, el adolescente rebelde, y finalmente,
aquella silueta frágil y rota, llorando en la oscuridad mientras abrazaba el cadáver de su perro. Mateo, el chico que había acogido, la llamó por vídeo desde el extranjero. Al ver en la pantalla aquel rostro, con un vago parecido al de Enzo, un rostro que ella había intentado moldear a base de lujos, Lucía sintió una oleada de asco y culpabilidad. ¿Qué estaba haciendo? ¿Buscando un sustituto? Era injusto para Mateo, y una profanación para la memoria de Enzo. Perdió el control y le gritó a la cara preocupada que la miraba desde la pantalla, dejando a Mateo completamente desconcertado. Poco después, lo envió a un prestigioso internado en el extranjero y le asignó un fondo fiduciario que le garantizaría una vida sin preocupaciones económicas. En el correo que le envió, solo escribió una frase: lo siento, no soy una buena hermana, ve y haz tu propia vida. Cortó todo contacto con aquel sustituto, como si eso pudiera aliviar en algo la inmensa deuda que sentía con su verdadero hermano. Los negocios de la empresa se hundieron, los accionistas protestaban y los medios empezaron a publicar rumores sobre el colapso nervioso de la señora Torres. Marcos estaba desesperado, incapaz de sacar a Lucía del pozo de dolor y culpa en el que se había hundido. El cambio llegó una noche. Lucía volvió a quedarse dormida en la alfombra del salón, borracha. En un duermevela, le pareció ver a Enzo de pie frente a ella. Llevaba una camisa blanca impecable y sonreía con la misma calidez de siempre. A sus pies, Vida, el cachorro de color crema, movía la cola alegremente. «Hermana», dijo la aparición de Enzo con voz suave, «¿puedes dejar de hacerte daño, por favor?» Enzo, Lucía extendió la mano, pero solo encontró aire. Las lágrimas le anegaron los ojos. «Lo siento, hermana», se equivocó. «Nunca te he culpado». La sonrisa de la aparición seguía siendo cálida. «Ver lo lejos que has llegado me hace sentir muy feliz y orgulloso. Hermana, por favor, vive también por mí. Sé feliz, ¿de acuerdo? Es lo que más deseo en el mundo». «Enzo», sollozó Lucía, desconsolada. «Prométemelo, hermana». La figura empezó a desvanecerse, y su voz se oyó cada vez más lejana. «Te lo prometo, gritó Lucía, incorporándose de golpe. El salón estaba vacío. Solo la luz de la luna se filtraba por la ventana. No había ni rastro de Enzo, pero el sueño había sido increíblemente nítido. Sus palabras aún resonaban en sus oídos. Una nueva oleada de tristeza la embargó, pero esta vez, mezclada con el dolor, había una pequeña pero firme chispa de determinación. Sí, Enzo, hasta el final, solo había querido que ella fuera feliz. Qué triste se sentiría si la viera destruirse de esa manera. No podía decepcionarlo. No podía permitir que su sacrificio hubiera sido en vano. A la mañana siguiente, cuando Marcos llegó a la casa, esperando encontrar lo peor, se sorprendió al ver a Lucía ya en pie. Se había duchado y vestido con ropa limpia. Su rostro seguía pálido y demacrado, pero en sus ojos ya no había un vacío inerte, sino una lucidez y una determinación casi feroces. Su voz seguía siendo ronca, pero sonaba firme. «Pídeme cita con el mejor especialista. Quiero un chequeo médico completo. Y convoca una reunión por vídeo con el Consejo de Administración para esta tarde». «Señora Torres, usted». «Estoy bien», lo interrumpió ella, con la vista fija en el sol que brillaba fuera. «O mejor dicho, tengo que estarlo. Por Enzo». Y como penitencia, con una fuerza de voluntad asombrosa, Lucía empezó su reconstrucción. Siguió a rajatabla el tratamiento médico, dejó el alcohol, se obligó a comer y a dormir, a recuperar una rutina. Volvió al trabajo con un rigor y una eficiencia que superaban incluso a los de antes, y no tardó en estabilizar la delicada situación de la empresa. Pero quienes la conocían bien notaban el cambio. La señora Torres, que antes aún conservaba un atisbo de calidez, había desaparecido. Ahora era una máquina de trabajar, precisa y fría, como si solo el trabajo incesante pudiera llenar el vacío de su interior. Sin embargo, fuera de la oficina, inició una búsqueda secreta y personal. Quería reconstruir hasta el último rastro de los últimos meses de la vida de Enzo. Necesitaba saber, con todo detalle, cómo había sobrevivido durante aquellos 5 meses en los que ella no estuvo. Lo primero que hizo fue pedirle a Marcos que localizara a Sofía, la chica de la publicación. Se encontraron en el reservado de una cafetería tranquila. Sofía era una mujer con una mirada que denotaba haber vivido mucho. Al ver a Lucía, su expresión fue una mezcla de compasión, reproche y un cierto alivio. «Señora Torres», por fin, suspiró. «Intenté contactar con usted, pero su asistente no me dejó. Llegué a pensar que de verdad no le importaba Enzo». «Me importa». La voz de Lucía era un susurro grave, con un temblor casi imperceptible. «Es solo que he sido una ciega. Por favor,
Cuéntamelo todo sobre él. Sofía miró a aquella mujer, aparentemente fuerte pero con una tristeza infinita en la mirada, y su corazón se ablandó. Empezó a hablar. Le habló de la pensión miserable, de la inocencia y la terquedad de Enzo, de cómo tosía sangre pero se negaba a ir al hospital, de cómo tuvo que sonsacarle la verdad sobre su enfermedad, de cómo había reunido todos sus ahorros para intentar ayudarlo. Era demasiado bueno, tan bueno que dolía, dijo Sofía, con los ojos llorosos. No paraba de decir que no quería ser una carga, que mi dinero me costaba mucho ganarlo y que tenía que ahorrarlo para mi taller. Cuando se marchó, solo se llevó un par de prendas y aquel oso de peluche viejo. Lo busqué durante mucho tiempo. Fui a todos los sitios donde se me ocurrió que podría estar, hospitales, parques, puentes. Pero la ciudad es demasiado grande. No lo encontré. Sofía rompió a llorar. Si lo hubiera vigilado mejor, si lo hubiera obligado a ir al hospital. Lucía escuchaba en silencio, clavándose las uñas en las palmas de las manos. Así que, mientras ella lo odiaba, una desconocida le había ofrecido calor y refugio. Incluso lo había buscado. ¿Y ella? Su propia hermana. Lucía respiró hondo y dijo con solemnidad: gracias, Sofía. Gracias por ayudarlo cuando más lo necesitaba. Si hay algo que desees, cualquier cosa en la que pueda ayudarte, no tienes más que pedirlo. Sofía negó con la cabeza. No necesito nada. No escribí aquel mensaje para conseguir nada. Solo quería que la gente supiera que Enzo era un buen chico, que no merecía que pensaran mal de él. Si de verdad quiere hacer algo por él, viva. No deje que su muerte haya sido en vano. Sus palabras, un eco de las que Enzo le dijo en sueños, resonaron con fuerza en el corazón de Lucía. Al salir de la cafetería, Lucía fue al barrio del que le había hablado Sofía. Hacía años que lo habían demolido para construir un centro comercial. Se quedó de pie en medio del bullicio, intentando imaginar a Enzo sobreviviendo en aquel lugar, esquivando a aquel tipo siniestro, sintiéndose feliz por haber ganado unos pocos euros. Sintió una punzada de dolor sordo en el pecho. Fue a los supermercados y mercados que él mencionaba, e incluso encontró la clínica veterinaria. El dueño seguía siendo el mismo. Lucía le enseñó una foto de Enzo que guardaba en el móvil, una en la que tenía 17 años y sonreía sin ninguna preocupación en el mundo. El hombre la miró durante un buen rato, pero acabó negando con la cabeza. Vienen demasiados animales cada día, es imposible acordarse. Lucía no se rindió. Le describió a Vida, un cachorro mestizo, de color crema, con una pata herida. El dueño frunció el ceño, pensativo. Creo que me suena, pero no recuerdo los detalles. Lucía no se desanimó. Usó sus contactos para localizar al agente de policía que se había encargado del caso de Enzo. El agente, a punto de jubilarse, recordaba el caso perfectamente. La llevó al bosquecillo junto al río donde habían encontrado el cuerpo. El agente señaló un gran árbol junto a la orilla y suspiró. Aquel chico, se te rompía el corazón al verlo. Fue justo ahí. Estaba muy tranquilo, parecía dormido. Investigamos a fondo, pero no había indicios de violencia. Leímos el diario. Fue un suicidio, sin duda. Apenas tenía nada encima, el peluche, el diario y algo de suelto. Publicamos los avisos pertinentes para localizar a la familia, pero nadie lo reclamó. El agente miró a Lucía y guardó silencio. Lucía se quedó de pie bajo aquel árbol. La brisa de principios de verano susurraba entre las hojas. El sol se filtraba entre el follaje, dibujando motas de luz en el suelo. Era un lugar tranquilo, solo se oía el murmullo del río. ¿Habría elegido Enzo este lugar para estar más cerca de sus padres? ¿En qué pensaría durante sus últimos momentos, mirando la quietud del bosque? ¿Recordaría las excursiones que hacían de niños con sus padres? Se agachó y acarició la corteza rugosa del árbol, como si aún pudiera sentir el último calor de su hermano. Las lágrimas resbalaron en silencio por sus mejillas y cayeron a la tierra. Enzo, ya estoy aquí. Perdóname por haber tardado tanto, susurró, con la voz quebrada por el viento. Finalmente, fue al cementerio donde estaban enterrados sus padres. Junto a la tumba de sus padres, encontró la pequeña y discreta loma de tierra. Según el diario, allí era donde estaba enterrado Vida. La hierba y unas cuantas flores silvestres cubrían el montículo. Limpió con cuidado las malas hierbas de alrededor. Junto a la pequeña tumba de Vida, enterró una pequeña y delicada urna. Contenía las cenizas del diario original. Había encargado que lo incineraran con una técnica especial para poder conservarlas. Acarició el montículo y susurró: Vida, gracias por acompañar a Enzo en sus últimos días. Por favor, sigue haciéndole compañía aquí, junto a papá y mamá, ¿de acuerdo? Después, se puso en pie frente a la tumba de sus padres.
Miró sus rostros sonrientes en la lápida, hizo 3 profundas reverencias y dijo, con voz serena pero firme, papá, mamá, lo siento, no supe cuidar de mi hermano, pero os prometo que, a partir de ahora, viviré por los dos. Haré que su muerte no haya sido en vano. De vuelta en la ciudad, Lucía tomó una decisión trascendental. Convocó una rueda de prensa para anunciar que destinaría la mayor parte de su patrimonio personal a la creación de la Fundación Benéfica Enzo y Vida. La fundación se centraría en 2 áreas: ayudar a jóvenes enfermos de cáncer sin recursos, cubriendo sus tratamientos y ofreciéndoles apoyo psicológico, y rescatar animales abandonados, creando una red de refugios y un sistema de adopción. Durante la rueda de prensa, por primera vez, Lucía habló públicamente de su hermano Enzo. Sin entrar en detalles, dijo, mi hermano Enzo recibió en vida la bondad de desconocidos, y también conoció de primera mano la fragilidad y la dureza de la existencia. He creado esta fundación en su memoria, y para ayudar a otros que, como él, se enfrentan a la enfermedad y la adversidad. Deseo que toda vida sea tratada con amabilidad, y que cada gesto de bondad tenga la oportunidad de perdurar. Su decisión conmocionó al mundo empresarial y emocionó a miles de personas. Las voces que antes la habían criticado y ridiculizado fueron dando paso a la comprensión y el respeto. La gente por fin entendió que, detrás de la fría señora Torres, se escondía una historia de dolor y redención imborrable. El trabajo de la fundación se puso en marcha de inmediato. Lucía se implicó personalmente en todo, revisaba los proyectos, visitaba a los niños enfermos en los hospitales y a los animales en los refugios. En esos momentos, a veces, una expresión genuina y amable asomaba a su rostro. Aunque la tristeza de su mirada nunca desapareció del todo, parecía haber encontrado una forma de convivir con su dolor. Solía visitar un hospital infantil financiado por la fundación. Se sentaba en los pasillos, observando a los niños que luchaban contra sus enfermedades. Una vez, un niño con el mismo diagnóstico que Enzo, que había perdido todo el pelo por la quimio, le dedicó una sonrisa radiante. Por un instante, Lucía creyó ver a su hermano de pequeño. Se acercó, le acarició la cabeza con suavidad y le dio una maqueta de una moto, nueva. La sonrisa de sorpresa del niño fue como una pequeña onda cálida en el lago helado de su corazón. También intentó ayudar a Sofía de nuevo. Quiso financiarle la apertura de su taller mecánico, ayudarla a cumplir su sueño. Pero Sofía volvió a negarse. Señora Torres, le agradezco de corazón su oferta, dijo con una sonrisa sincera, pero quiero conseguirlo por mis propios medios. Además, ahora soy voluntaria en la fundación, ayudo a coordinar los rescates de animales, y eso me hace sentir muy útil. Quizás esto es lo que Enzo habría querido, que las dos viviéramos nuestras vidas de la mejor manera posible. Lucía no insistió, respetó su decisión y se sintió agradecida de que el destino hubiera puesto a una amiga tan leal en el camino de su hermano. En aquella época, recordó Sofía, mirando por la ventana con voz serena, siempre decía que un simple bollo de pan mojado en salsa de soja era el mayor manjar del mundo. Yo sabía que lo decía porque no tenía otra cosa que llevarse a la boca, pero cuando lo contaba, le brillaban los ojos, como si de verdad estuviera describiendo un banquete. Lucía escuchaba en silencio, clavándose las uñas en las palmas de las manos para no echarse a llorar. Aquellos detalles eran mucho más vívidos que las palabras del diario, y mucho más dolorosos. Cada uno de ellos era una nueva puñalada en su corazón. Ahora lo sabía todo. Sabía cómo Enzo había pasado el invierno comiendo pan duro con agua fría. Sabía cómo se retorcía de dolor en un rincón de la cama, temblando en silencio. Y sabía cómo Vida, aquel cachorro, le había lamido las lágrimas en sus peores momentos. Le pidió a Sofía la dirección del barrio donde había vivido Enzo. Aunque ya lo habían demolido y en su lugar se alzaban edificios modernos, Lucía solía conducir hasta allí. Aparcaba el coche y se quedaba un rato, sin hacer nada, simplemente mirando los nuevos bloques de pisos e imaginando a su hermano, enfermo y solo, intentando sobrevivir en aquel lugar. Seguía gestionando la empresa con eficacia, pero aquella energía febril de antes se había atenuado. Empezó a delegar, a no tener que controlarlo todo personalmente. La gente decía que, después de lo de su hermano, la señora Torres había encontrado la paz y se había volcado en la filantropía. Solo Marcos, su asistente, sabía que Lucía nunca había encontrado la paz. En su despacho, la copia del diario estaba desgastada por el uso. A su lado, se amontonaban informes sobre tratamientos para el cáncer de hígado, cuidados paliativos, apoyo psicológico. Era como si estuviera inmersa en un larguísimo proyecto de investigación sobre el hermano al que le debía todo,
en un intento desesperado por reescribir en su mente un pasado que ya no podía cambiar. El tiempo pasó volando. Ya habían transcurrido 3 años desde la emisión que había conmocionado al país. La Fundación Enzo y Vida había ayudado a miles de familias, y Lucía había recibido numerosos premios por su labor. Pero una tarde de lluvia, recibió una llamada. Era Mateo, llamando desde el extranjero. Su voz sonaba dubitativa y preocupada. Hermana, estaba ordenando algunas cosas viejas en tu casa de aquí y he encontrado un álbum de fotos que estaba muy escondido. Está lleno de fotos de Enzo de cuando era pequeño, y también algunos trozos de un diario tuyo de cuando eras joven, que nunca habías enseñado a nadie. Al leerlo, he descubierto algunas cosas que quizás ni tú misma recuerdes. Tienen que ver con la época en que murieron papá y mamá. Son verdades a medias, cosas que parecen deliberadamente olvidadas. A Lucía le temblaba la mano que sostenía el teléfono. Las gotas de lluvia golpeaban el cristal, produciendo un sonido desasosegante. Le pidió a Mateo que se lo enviara todo. El paquete llegó unos días después. Dentro, además del álbum, había unas cuantas hojas amarillentas. Eran notas de su adolescencia, escritas con una caligrafía apresurada que delataba una gran agitación. Relataban una fuerte discusión que había tenido lugar en casa la noche antes del accidente. El motivo era una decisión empresarial arriesgada. Su padre estaba decidido a seguir adelante, y su madre lo apoyaba. Pero una joven Lucía se había opuesto con todas sus fuerzas, llegando a gritar, fuera de sí, vais a arrastrarnos a todos a la ruina. En aquellas páginas, había volcado todo su resentimiento por la cabezonería de sus padres, y todo su miedo al futuro. La última frase era, si algún día esta familia se desmorona, será por su culpa. Aquellas palabras, enterradas por el tiempo, fueron como una llave oxidada que abrió de golpe una puerta que llevaba años cerrada cal y canto en su memoria. Se derrumbó en la silla, cubierta de un sudor frío. Por fin lo recordaba. El día del accidente, enfadada por la discusión de la noche anterior, ni siquiera se había despedido de ellos. Y durante todos estos años, el dolor y la culpa la habían llevado a borrar selectivamente aquel recuerdo, a recordar solo lo buenos que habían sido sus padres y lo sola que se había quedado. Así que, mientras Enzo sufría en silencio, yo, en mi subconsciente, cargaba con mi propia culpa por la muerte de mis padres. Siempre pensé que su marcha fue un castigo por mi fracaso como hermana. Nunca se me ocurrió que quizás también fue el castigo del destino por aquellas palabras crueles que pronuncié. Aquella doble carga de culpa casi la destruye. Se encerró en su despacho durante 2 días. Cuando salió, le dijo a Marcos, voy al cementerio, a ver a Enzo y a Vida, y a mis padres. En el cementerio, la tumba de Enzo y Vida, juntos, estaba al lado de la de sus padres. Fue una de las cosas que ella dispuso más tarde. En la foto de la lápida, el chico sonreía, radiante, con Vida sentado tranquilamente a sus pies. Lucía, con su gabardina negra, permanecía de pie bajo la llovizna, sin paraguas. Se quedó mirando la foto durante un largo rato, y luego, lentamente, se arrodilló. No lloró. Se limitó a limpiar con los dedos las gotas de lluvia de la fotografía. Enzo, creo que empiezo a entender algunas cosas. Siempre he pensado que te perdí porque no fui una buena hermana. Ahora creo que, quizás, el destino de nuestra familia se torció mucho antes. Papá se empeñó en arriesgar, y mamá lo apoyó. Yo fui demasiado egoísta. Y luego, tu maldita enfermedad. Supongo que todo se juntó para que acabara como acabó. Me equivoqué. Me equivoqué por ser demasiado joven y decir cosas que no sentía. Me equivoqué por pasarme años obsesionada con demostrar mi valía, sin darme cuenta de tu engaño. Y me equivoqué al descubrir la verdad, por dedicarme solo a castigarme, olvidando casi tu último deseo. Dijiste que querías que fuera feliz. Antes pensaba que eso era imposible. Sin ti, ¿qué felicidad podía haber para mí? Hizo una pausa. La lluvia le resbalaba por el pelo, mezclándose con las lágrimas que por fin se le escapaban. Pero ahora, voy a intentarlo. Voy a cumplirlo. Seguiré cuidando de la Fundación Enzo y Vida, ayudando a más chicos como tú. Llevaré la empresa de forma que pueda ayudar a más gente. Y también, intentaré aceptar mi vida tal como es ahora. Incluido Mateo. Él tampoco lo ha tenido fácil. Enzo, quizás nunca llegue a perdonarme del todo, pero te prometo que no voy a seguir anclada en el pasado. Voy a vivir, con tu recuerdo, pero voy a vivir de verdad. Supongo que eso es lo único que querrías, ¿verdad? Se inclinó y apoyó la frente en la fría lápida, como si pudiera sentir una respuesta desde el más allá. La lluvia empezó a amainar.
Un tímido rayo de sol se abrió paso entre las nubes e iluminó el ramo de crisantemos blancos que acababa de depositar. Las gotas de lluvia sobre los pétalos brillaban como diamantes. Lucía se puso en pie, lanzó una última mirada a la foto de su hermano y se dio la vuelta. Sus pasos ya no eran tan pesados como a la llegada. Seguían siendo lentos, pero ahora tenían una nueva firmeza. El viento sopló entre los pinos del cementerio, un susurro que sonaba a la vez a suspiro y a alivio. La historia podría terminar aquí. Una historia sobre el perdón y la redención, sobre cómo seguir caminando con las cicatrices a cuestas. Lucía, por fin, había pasado la página más dolorosa de su vida y empezaba a escribir las siguientes. Unas páginas que, sin duda, estarían marcadas por el recuerdo, pero en las que, quizás, poco a poco, empezaría a filtrarse una luz serena y propia. El ritmo de vida de Lucía cambió sutilmente. Seguía estando muy ocupada, pero ya no era aquella actividad frenética y casi autodestructiva de antes. Empezó a ir al psicólogo con regularidad para afrontar los complejos sentimientos que albergaba por la muerte de sus padres, y la mezcla de sobreprotección y culpa que sentía hacia Enzo. El proceso no fue fácil. A menudo sufría de insomnio y recaídas emocionales, pero perseveró. Su relación con Mateo también entró en una nueva etapa. Después de recibir el álbum y los fragmentos de su diario, por primera vez, fue ella quien lo llamó para tener una larga conversación. No entró en detalles sobre el pasado, simplemente le dio las gracias, con sinceridad, por haberle ayudado a recordar algo que había olvidado. Le dijo que entendía que se hubiera podido sentir desplazado e inseguro, y le aseguró que, más allá de los lazos de sangre, ahora eran una familia. Le dijo que esperaba que en el futuro pudieran tener una relación más sincera. Cuídate, hermana, le respondió él. La Fundación Enzo y Vida, gracias a su inversión constante y a una gestión profesional, no paraba de crecer. Ya no se limitaba a la ayuda económica, empezó a crear equipos de trabajadores sociales especializados para ofrecer apoyo psicológico y cuidados paliativos. En la cena anual de la fundación, una joven a la que habían ayudado se le acercó, le cogió la mano y, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Señora Torres, gracias a usted y a Enzo por darme una segunda oportunidad en la vida». En ese instante, Lucía no solo sintió gratitud, sino una extraña calma, como si la vida de su hermano, de alguna manera, continuara. Seguía visitando el cementerio, pero ya no se hundía en la tristeza. A veces llevaba un ramo de girasoles, los favoritos de Enzo. Otras, simplemente se sentaba un rato y les contaba las novedades de la fundación o se quejaba de algún problema en el trabajo, igual que hacía cuando su hermano estaba a su lado. Una vez, incluso dejó un juguete nuevo ante la pequeña lápida de Vida. «Vida, cuídalo bien», le dijo. Pasaron otros 2 años. Un día, al terminar un congreso de negocios, se encontró en el vestíbulo del hotel con una cara conocida, el señor Ramos, el periodista que había leído el diario en directo. El señor Ramos era ahora un periodista respetado, con algunas canas que plateaban sus sienes. Se acercó a ella con una sonrisa y una pizca de curiosidad en la mirada. «Señora Torres, ¿cuánto tiempo?». Lucía asintió, con voz serena. «Señor Ramos, me alegro de verlo». Se sentaron en la cafetería del hotel. Tras los saludos de rigor, el señor Ramos, tras un momento de duda, preguntó: «¿Cómo le ha ido estos años?». Lucía removió su café, con la vista perdida en el ajetreo de la calle. «Ni bien ni mal», respondió lentamente. «He aprendido a hacer las paces conmigo misma y a convivir con el pasado. Supongo que a eso se le llama madurar. Solo que el precio que he tenido que pagar ha sido muy alto. Aquel diario cambió a mucha gente, a mí incluido», confesó él. «Me hizo comprender la fragilidad de la vida y el peso de la familia. Siempre he querido tener la oportunidad de darle las gracias. Y de pedirle perdón por haber revelado la verdad de aquella manera». «La que tiene que dar las gracias soy yo», replicó Lucía. «Usted me trajo las últimas palabras de Enzo. Fue un proceso muy doloroso, pero sin ese diario, yo habría seguido viviendo en mi propia mentira. Y eso sí que habría sido injusto para él». Tras un breve silencio, el señor Ramos, como si hubiera tomado una decisión, sacó de su maletín un sobre de papel ligeramente amarillento y lo deslizó sobre la mesa hacia ella. Lucía lo miró, extrañada. «¿Qué es?». Esto estaba junto al diario, entre las pertenencias de Enzo. En aquel momento no me pareció oportuno entregárselo, así que lo guardé. Creo que ha llegado el momento de que lo tenga usted». El corazón de Lucía dio un vuelco. Respiró hondo y abrió el sobre con sumo cuidado. Dentro no había una carta, sino un dibujo a lápices de colores, algo desvaído por el tiempo. La hoja de papel, con los bordes irregulares, parecía arrancada de un cuaderno.
El dibujo, hecho con esmero, mostraba un cielo azul, un sol radiante y un prado verde. Una chica con coleta y una sonrisa de oreja a oreja, sin duda, una joven Lucía, llevaba de la mano a un niño pequeño, Enzo, y, con la otra, a un cachorro de color crema, Vida. Detrás de ellos, sus padres sonreían felices. Y en el reverso, escrita con una letra más pequeña y temblorosa, con una tinta más oscura, había una frase añadida posteriormente: hermana, lo siento, y te quiero. Las lágrimas empañaron la vista de Lucía. Le pareció ver a aquel chico, consumido por la enfermedad, en sus últimos días, aguantando el dolor y dibujando con mano temblorosa, trazo a trazo, la reunión familiar que tanto anhelaba y que ya nunca podría tener. No había rencor en él, solo arrepentimiento y amor. Apretó la frágil hoja de papel como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Una lágrima cayó sobre el dibujo y se apresuró a secarla con la punta del dedo, aterrorizada ante la idea de borrar la última huella de su hermano. Él siempre, dijo Lucía entre sollozos, tanto para el periodista como para sí misma, siempre estuvo pensando en mí. El señor Ramos, con los ojos enrojecidos, asintió en silencio. Aquella noche, Lucía mandó enmarcar el dibujo y lo colgó en su despacho, junto a la copia del diario. Se quedó contemplándolo durante mucho, mucho tiempo. En el futuro, Lucía seguiría siendo la formidable señora Torres, la poderosa fundadora de la Fundación Enzo y Vida. Pero en lo más hondo de su corazón, siempre habría un rincón reservado para aquel chico de 18 años y su perro. Ya no intentaba olvidar, eligió recordar. Y con el peso de aquel amor, siguió adelante, esforzándose por vivir la vida que él habría querido para ella. Sabía que las tormentas volverían, pero en su corazón, había abierto un paraguas eterno y cálido para protegerse a sí misma y al recuerdo de Enzo. El final de la historia no fue feliz, pero al menos alcanzó una especie de plenitud real, aunque llena de cicatrices. La vida de Lucía fue encontrando una nueva normalidad. Aquel dibujo, al que llamó Mi Familia, fue como un pequeño haz de luz que iluminó el rincón más gélido de su alma. No borró el dolor, pero, de alguna manera, disolvió la parte más afilada de su culpa. Se dio cuenta de que Enzo no solo le había dejado dolor y remordimiento, sino también un amor y unos deseos puros. Y esa certeza le dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Empezó a planificar su vida de forma más consciente, más allá del trabajo. Retomó la pintura al óleo, una afición de su juventud, y se apuntó a clases los fines de semana. El olor a aguarrás del estudio y el roce del pincel sobre el lienzo le trajeron una sensación de calma que creía olvidada. Pintaba paisajes y naturalezas muertas, pero nunca intentó pintar retratos, y mucho menos de su familia. Aquel dibujo era la obra maestra de Enzo, única e irrepetible. Su relación con Mateo también se volvió más natural. Mateo, al terminar la universidad, decidió volver al país. No entró a trabajar en el Grupo Torres, sino que se unió a una startup tecnológica por méritos propios. Lucía respetó su decisión. Cuando él tenía dudas sobre su carrera, ella le aconsejaba desde su experiencia, sin imponerle nada. A veces quedaban para comer, hablaban del trabajo y de la vida, como dos hermanos bien avenidos. Un día, Mateo le presentó a su novia. La chica estaba algo nerviosa. Lucía le sonrió con amabilidad y le dio un pequeño regalo. Cuidaos mucho el uno al otro, les dijo. En ese momento, pensó que si Enzo siguiera vivo, ella, como hermana, probablemente estaría viviendo una escena muy parecida. La influencia de la Fundación Enzo y Vida crecía cada día. Empezaron a colaborar con los mejores centros de investigación del país para financiar programas de detección precoz del cáncer de hígado e investigar nuevas terapias. Lucía ya no era una simple mecenas. Participaba activamente en las reuniones de los proyectos, aportando la perspectiva de los familiares de los pacientes. En una de esas reuniones, un joven investigador presentó con entusiasmo una nueva técnica de diagnóstico que prometía aumentar la tasa de detección precoz en un 30%. Lucía lo escuchaba con los ojos húmedos. Recordó que a Enzo se lo habían diagnosticado cuando ya era demasiado tarde. Se clavó las uñas en la palma de la mano para contener la emoción. Si hubiera existido una forma de detectarlo antes, aquello reforzó su determinación de seguir apoyando esa línea de investigación. El tiempo pasó con calma, hasta que una tarde de otoño, Lucía recibió una llamada de un hospital. No era por Mateo, era por Sofía. La señora Sofía ha sufrido un colapso por agotamiento. Su estado es delicado. Ha pedido verla. Lucía canceló todas sus citas y condujo hasta la pequeña ciudad donde vivía. En la habitación del hospital, que olía a desinfectante, Sofía estaba mucho más delgada de lo que recordaba. Su rostro estaba pálido,
pero su mirada conservaba su brillo testarudo. Al ver a Lucía, sonrió débilmente. Señora Torres. Ha venido. Lucía se sentó a su lado y le cogió la mano, frágil y huesuda. No me llames señora Torres. Llámame Lucía. Sofía negó con la cabeza y respiró con dificultad. Es la costumbre. Además, usted es la señora Torres. No me queda mucho tiempo. Hay algo que llevo mucho tiempo queriendo contarle. A Lucía se le encogió el corazón. Dime. La mirada de Sofía se perdió por la ventana, como si estuviera recordando. Antes de irse, Enzo te dejó un mensaje. No está en el diario. Aquel día, estaba muy mal. Tenía unos dolores terribles. Estaba medio delirando, y me agarró la mano. Sofía, me dijo, si mi hermana llega a saberlo algún día, por favor, dile de mi parte. Sofía hizo una pausa, respirando con dificultad. Lucía le acercó un vaso de agua, pero ella lo apartó con un gesto, decidida a terminar. Me dijo, dile que no esté triste mucho tiempo, que busque a alguien que la acompañe, que no se quede sola como se quedaron nuestros padres, y que coma caliente todos los días. Su voz se fue apagando hasta que la última palabra fue apenas un susurro. Las lágrimas resbalaron en silencio por las mejillas de Lucía. No estés triste mucho tiempo, busca a alguien, come caliente todos los días. Esas eran las últimas preocupaciones de su hermano. Sollozando, hundió el rostro en la mano de Sofía. Qué tonto era. Nunca te culpó, susurró Sofía. Siempre decía que eras la mejor hermana del mundo. Unos días después, Sofía falleció en paz. Lucía la enterró junto a la tumba de Enzo, y dejó un ramo de girasoles sobre la tierra fresca. Ahora ya puedes reunirte con él. Empezó a tomarse en serio lo de comer. Contrató a una cocinera incluso, de vez en cuando, se aventuraba en la cocina. El vapor de la cocina le daba una sensación de hogar. Una tarde, Mateo la llamó, eufórico, para contarle que su proyecto había sido un éxito. Al oírlo, Lucía sonrió sin darse cuenta. Fue a su despacho y se quedó mirando el dibujo, mi familia. Esta vez no lloró, solo susurró una promesa, viviré bien, seguiré adelante con vuestro amor. Seguía yendo al cementerio, pero ahora era como visitar a viejos amigos. Llevaba un termo con té y les ponía al día. Colgó el dibujo en su dormitorio, como un recordatorio constante del amor. La Fundación Enzo y Vida ayudó a cientos de miles de personas. Su programa de detección precoz salvó innumerables vidas. Cada vez que recibía una de esas noticias, el peso de su corazón se aligeraba un poco. En un foro internacional sobre filantropía, alguien comentó que el nombre de la fundación, Enzo y Vida, era muy profundo, recordar a los que se han ido para valorar más a los que viven. Lucía sonrió. Ese, sin duda, se había convertido en su camino. El proyecto de Mateo fue un éxito y empezó a hacerse un nombre en el sector tecnológico. Un día, le presentó a su novia, Laura. El estofado que preparó la chica le recordó al de su madre. Lucía sintió una oleada de ternura. Pasaron 10 años. Las sienes de Lucía se tiñeron de plata, y su mirada se volvió aún más serena. Fue delegando poco a poco sus responsabilidades en la empresa para centrarse en la estrategia y la filantropía. Llenó su jardín de girasoles y crisantemos blancos. Cuando un director de documentales la contactó para rodar la historia de la fundación, aceptó con la condición de que fuera un retrato fiel y se centrara en la labor que realizaban. Ante la cámara, se la veía tranquila y profesional. Sus ojos se iluminaban al hablar de la fundación. ¿Cómo consiguió superar aquella etapa tan oscura?, le preguntó el director. No la superé, respondió ella. Aprendí a vivir con ella. Las personas a las que amamos se convierten en parte de nosotros. Enzo y Vida significa precisamente eso, vivir con su recuerdo para crear más oportunidades para otros. El documental tuvo una acogida discreta pero profunda. Su historia se convirtió en un ejemplo de resiliencia. En la boda de Mateo, miró a los novios y luego al asiento vacío que habían dejado para Enzo. Aunque hay personas que no han podido venir, dijo, estoy segura de que se alegran por nosotros. Tienes que ser feliz, hermana, le susurró Mateo. Lucía se convirtió en abuela. Sostenía en brazos a su nieta, Clara, cuyos ojos le recordaban a los de Enzo. Paseaba con el carrito entre los girasoles. Mira, cariño, esos son tu tío abuelo Enzo y Vida. Te quieren mucho. Cuando Clara cumplió 3 años y la llamó abuela por primera vez, su vocecita dulce le acarició el alma. Lucía empezó a pasar más tiempo con ella, contándole cuentos, aunque nunca mencionó aquel nombre cargado de dolor. El grupo Torres se consolidó como líder del sector, y la Fundación Enzo y Vida creció y se fortaleció.
Ella se retiró de la primera línea, dedicándose a su jardín, a observar el ciclo de las flores. Una noche, Clara señaló la estrella más brillante. «Abuela, mira qué estrella». Lucía le respondió con dulzura: «Quizás es tu tío abuelo, que nos está mirando». Para su 70 cumpleaños, Mateo le regaló un álbum de fotos hecho a mano. En la primera página, había una copia del dibujo Mi familia, y debajo, con letra infantil, Clara había escrito: «Bisabuelos, tío abuelo Enzo, vida y nosotros». Las últimas páginas estaban en blanco, con una nota que decía: «Para que sigamos llenándolas juntos». Lucía acarició la foto con la punta de los dedos. Tenía los ojos húmedos, pero sonreía. Aquel regalo era la prueba de que Enzo nunca había sido olvidado, de que su recuerdo formaba parte, cálida e inseparable, de la memoria familiar. En sus últimos años, se dedicó a ordenar los recuerdos familiares, etiquetando cada objeto para que Clara supiera de dónde venían. Finalmente, la señora Torres, la gran filántropa, falleció en paz. Justo antes de irse, susurró entre lágrimas: «Papá, mamá, Enzo, ya venís a por mí. Perdonadme, no supe cuidar de Enzo». «Nunca he visto a una anciana llorar con tanto desconsuelo», diría más tarde su enfermera. Pero cuando se fue, estaba muy tranquila. Tenía en el rostro la sonrisa feliz y satisfecha de un niño.